Y aquí estamos, acabamos de terminar con la actividad le llamo el primer bloque. Mi primer bloque es de que me despierto a ahorita que ya la familia ya está en sus actividades. Creo que les platiqué en alguna ocasión o comenté que me costó mucho trabajo reconocer que eran mi servicio, porque yo quería servir primero en otras cosas. Pero si vamos de adentro hacia afuera y empezamos a acomodar, pues no es egoísta, no es desde el punto egoísta, pero primero tenía que ser yo. Después mi círculo cercano, próximo, pues son mi familia, mi esposo y mi hija. Y a partir de ahí hacia afuera. Entonces, de esa manera va a ser recto y orgánico y no puedo decir la palabra inquebrantable, ¿verdad? Pero digamos que de una manera fortalecida. Sí, porque vas atendiendo las cosas y no se te van a caer. Puede haber eventos externos que no dependan de ti y pues se hacen reparaciones, pero por mí pues estoy atendiendo las cosas como son. Y eso es importante haberlo descubierto. Yo tenía ese conflicto, ¿no? Pues quería hacer las cosas de una manera y era demasiado el esfuerzo y demasiado para sostenerlo, y aparte estaba débil en el aspecto de sentir como que algo no estaba haciendo bien. Entonces, ese primer bloque, pues ya, me despierto, hago mi oración, si quiero me hinco, ¿verdad? Trato de que no se me olvide, pero a veces se me olvida. Pero cuando lo hago de esa manera, es como que más profundo. No sé qué tenga que ver. Pues pueden influir mis creencias o definitivamente estoy más a disposición, ¿no? Viene una meditación y después agradecimiento, me levanto y hago las actividades. Ya había comentado antes, estoy en un estacionamiento, o sea, no voy en la calle manejando. Y hago mis actividades, así que pues como te digo, tenerles listas cosas que van requiriendo para el día, para facilitarles su día. Ese es mi servicio en casa. Este es mi servicio en casa. Entonces, el día de hoy no puedo evitar como recordar el trabajo que me cuesta, y con la práctica cómo se me ha facilitado el identificar la culpa. Mira, más allá de ser un estado, ¿no? Un estado de conciencia muy, muy bajito. Es muy bajito. Es muy importante decirte que te tiene como en el tope más bajo de una emoción. Cuando tenemos culpa, va a estar ocupando nuestra mente cada segundo, cada instante. Y el asunto es que a veces nos acostumbramos a vivir con la culpa y luego la sentimos, nos acostumbramos a practicarla con
todo, con toda situación, con cualquier cosa. Hay familias que, bueno, inclusive culturalmente lo transmiten, lo practican, lo viven, te lo muestran, es todo un estilo de vida, ¿no? Y culpa por cosas más sencillas que te puedas imaginar, como desde ay, perdón, te pisé, y luego te hacen toda una conversación al respecto, y podemos durar 5 minutos hablando de ello. Hasta cosas muy graves que te pueden cambiar la vida. Te pueden cambiar la vida y te puedes quedar atorado en ello toda tu vida. Hay gente que se enferma de eso, hay gente que se muere de sentir culpa. Yo te voy a comentar respecto a mi vida, cómo es que lo he estado discerniendo, cómo es que trato de inmediatamente salirme de ese estado, precisamente porque llegó a mí ese conocimiento de que es una vibración, una emoción sumamente bajita. En el primero de los casos, cuando realmente cometí el error de hacer algo, darme cuenta, tener la conciencia en el momento que lo estoy haciendo, después, y la vergüenza de cómo voy a remediar eso que yo hice. ¿Sí? Me equivoco en algo, tomo conciencia de que me equivoqué en algo, enfrento responsablemente la acción cometida y y realizo una enmienda, ¿sí? La enmienda es pues ir directamente con la persona y pedirle una disculpa. Para eso tengo que pasar por encima de mi vergüenza. Me equivoqué y te pido una disculpa, o perdóname, pido el perdón. O realizo una actividad, ¿verdad? Una acción a mi manera de disculpa. Pero no hay nada mejor que hablarlo. Hay veces que no se va a poder porque la persona ya no está, porque es un desconocido, no lo vas a volver a ver, porque inclusive a lo mejor ya no vas a tener oportunidad nunca jamás en la vida de volver a hablar con esa persona, ¿sí? Hay diferentes maneras de hablarlo. Como te digo, la primera es, ahí está la otra persona, reconoces lo que hiciste, con toda vergüenza vas y haces la enmienda, que puede ser desde te pido una disculpa hasta cometer una acción que enmiende el daño que se realizó. Hay personas que no van a tener conciencia de lo que se les hizo, como lo son los niños, pero se les hizo un daño, hay que realizar una enmienda. Esto es hacia afuera, ¿sí? Pero hacia adentro yo debo de entender, primavera, yo debo de entender que si realicé un acto que hizo un daño a alguien y realizo una enmienda con una acción o directamente pidiendo la disculpa, yo debo de entender que ese acto es en sí la enmienda. O sea, aquí yo estoy reconociendo, tomando conciencia y actuando en el lado contrario de lo que hice. Debería de quedar hasta ahí la situación. Hay un problema con el ser humano que puede recordar lo que hizo y volver a repetir esa emoción y ese sentimiento. Ese es el problema verdadero. Que la mente se regrese al pasado y que vuelva a sentir esa culpa y que la vuelva a revivir.
Y haz de cuenta que la enmienda que hiciste, pues no, es como si no contara porque estás reviviendo eso. Esa es una trampa. No debiéramos caer en esa trampa porque entonces no vamos a ser libres. Aparte de que no vas a ser libre, por el hecho de que la estés practicando, se te va a volver un hábito practicar esa culpa, la vas a estar reviviendo y no me la vas a hacer con esa situación. Después vas a practicar ese deporte de la culpa con cualquier otra nueva situación que tengas. Y ahí ya nos metimos en problemas porque nosotros ya no estamos siendo libres. No de ese hecho, sino de que lo practiquemos de manera constante con diferentes situaciones. Entiéndelo, no vas a ser libre. Y se trata de que nosotros logremos esa libertad interna para poder estar haciendo cosas y ser mejores personas, ser mejores seres humanos. No podemos acostumbrarnos a hacer algo a conciencia, alguna maldad o algo, hacerle algo a alguien y estar cargando con esa culpa y estar cargando con esa vergüenza y por esa vergüenza no decir nada. No podemos estar practicando eso porque tampoco somos libres. Hay que entenderlo. Para mí, yo creo que el mayor estado que me ha durado más tiempo y lo puedo representar con el hacer un daño a un menor, no sé, porque estás enojado y estallas. Como mamá, pues nos ha de pasar muchísimas veces en la vida o como padres, ¿no? Y entonces hacemos algo que daña momentáneamente o por mucho tiempo a nuestros hijos por una conducta de ira. A mí me pasó muchas veces que no sabía cómo manejar, ¿no? Un momento así de estrés y viene el regaño. Viene la nalgadita y luego digo, pero ¿por qué lo hice? Ya cuando se me pasó, ya cuando estaba tan calmada. ¿Sabes cuándo? Sobre todo en la noche que ya estaba todo calmado, decía yo, se me pasó la mano. Y eso en base a algún recuerdo que yo tuviera de la niñez, donde yo fui pues muy aprensiva. A lo mejor el mismo regaño era para todos mis hermanitos y yo, pero a mí se me quedaba, por mi carácter, por mi personalidad. Entonces, obviamente no quería que yo nada más teniendo un hijo me pasara con mi hijo, pero pues es que es normal. O sea, no tengo un doctorado en comportamiento ni en el control, ¿no? del comportamiento, ni situaciones bajo estrés, nada de eso. Soy una persona normal que trabaja esas cosas. Me gusta trabajarlas y me gusta crecer en esto y me gusta servir en hablar de esto, pero pues no lo dominé y ahí estoy en la noche dándole vueltas y justo ahí me doy cuenta, esto es culpa, ya pasó, ya pedí disculpas, ya cometí una acción para reponer o reparar mi daño, pero me siento mal de todas maneras. Esa es la trampa. El evento ya pasó, ya hice algo para enmendar mi falta. Hablé con la persona, cometí una acción que contrarrestara el efecto, pero el sentimiento sigue. Esa es la trampa. La vibración de esa emoción es muy baja. El asunto es pasado y yo sigo atrapada en eso. No soy libre. No soy libre porque se da o sucede que esa misma culpa es como un círculo vicioso que me va a hacer, por el simple hecho de estarlo recuerde, que me va a hacer que yo vuelva a caer en esa situación. Qué interesante, ¿no? Es de lo que no quiero volver a hacer y resulta que es lo que más voy a estar practicando. ¿Por qué?
porque mi mente está habituada a estar en ese pensamiento, en ese remordimiento. Entonces, como está en mi mente, agarro otro camino, pero voy a volver a caer allá sin querer, por el simple hecho de estar piense y piense y piense en eso. Inconscientemente me voy a ir a practicar lo mismo y probablemente en un mayor nivel. O sea, voy a hacer algo peor y me voy a volver a sentir mal, pero lo voy a traer ahí en la mente, y ese mismo estar centrado en ese pensamiento me va a volver a llevar a que me equivoque de esa manera o de una manera peor. Por eso hay que empezar a reconocer cuando se trata de una culpa. Si es al momento, lo mejor es que sobrepases la vergüenza, pidas la disculpa y enmiendes la situación. No hay mejor cosa que ser humilde ante reconocer la falta, pedir una disculpa y enmendar si me es posible, porque a veces se trata de daños materiales, a veces no se puede hacer nada. A veces la persona está demasiado molesta y no me va a permitir que yo le pida una disculpa o que yo trate de enmendar la situación. Sí, hay que ser muy honestos para reconocerlo y hacer todo lo posible. También reconocer si no me van a permitir enmendar, reconocer que hice todo lo que estaba en mí y quedar en paz. Quedar en paz, ¿sí? Es muy importante. Ya, hasta aquí. Porque si yo sigo presionando al otro que no me quiere hablar o que no quiere recibir mis disculpas, voy a empeorar el asunto. Entonces, reconozco humildemente que quise hacer una enmienda y ya, ¿sí? Hasta donde lo permite la persona. Hay ocasiones en que fue tan malo el asunto que no te conviene ni siquiera. Bueno, haz una oración, escribe una carta, trata de reparar el daño a manera de hacer un trabajo personal sin contactar con la persona, porque ya sabes que no se va a poder, ¿sí? Si te quieran matar, ¿no? O algo por el estilo. Entonces hay que reconocer esas fases. Pero el chiste es que cada vez que tu mente te quiera hacer esa trampa de recordarte y revivir ese sentir, es ya pedí la disculpa, ya enmendé mi situación, aquí está mi carta que escribí, ya dije esto, y no permitas, practica, no permitir que vuelva ese remordimiento, porque ya se hizo algo. Y eso te va a traer una libertad en ese aspecto, ¿sí? Para que no lo practiques y luego con todo andes así, porque se pierde tu alma y tu espíritu empieza a entrar en un ciclo de cadena en donde no va a ser libre por algo que ya pasó, por algo que ya pediste una disculpa, por algo que ya ofreciste una enmienda con acción. Es bien importante. ¿Qué pasa? Te voy a decir qué me pasó cuando yo me di cuenta que no me podía salir del remordimiento, habiendo practicado una acción para enmendar, habiendo reconocido que ya era pasado, entré en ese ciclo de caer cada vez más en el cometer actos que me daban culpa, ¿sí? Pues que me hice muy enojona, que estaba muy deprimida, porque traía el enojo, porque no podía salir de eso, y empecé a comer de más, ¿sí? El problema antes, cuando hacía mucho ejercicio, antes de que cerraran los gimnasios por la pandemia, pues es, yo gasto mis energías acá
E inclusive tenía muy mal carácter y sacaba todo eso y ya llegaba muy agotada a mi casa, entonces yo ya realmente no podía ah, pues estar practicando un mal comportamiento de ira, de enojo, de esas cosas. No, tiene que ver con muchas situaciones que pasé o interpreté en mi niñez, pero me ayudaba mucho a manejarlo, ¿no? Este temperamento tan descontrolado, ya ni siquiera le digo fuerte, porque una persona muy enojona simple y sencillamente no ha aprendido, no ha trabajado mucho a controlar eso. ¿Sí? Una persona ahora que diga yo es fuerte, es de carácter, pues se sabe controlar, o sea, ya mi percepción ha cambiado. Porque antes para mí tiene un temperamento fuerte, tiene un carácter fuerte, nadie puede con su enojo. Pero a medida que crecí y que empecé a trabajar con mis defectos de carácter, bueno, yo ya sé que una persona fuerte sabe soportar presión, sabe controlar, sabe qué decir o qué no decir cuando está molesto, sabe manejar un poco más sus emociones para ver en qué momento y en qué lugar de manera asertiva los va a estar mostrando. Entonces, esto es ahora lo que yo he aprendido. La culpa me sirve para reconocer que no estoy haciendo algo o que estoy haciendo algo que daña a alguien. Para eso me sirve. Acto seguido, en humildad, enmiendo la situación. Es muy sencillo. Si el ego interviene, va a ser muy difícil. Pero si lo reconoces, pides una disculpa, vamos bien. Enseguida no voy a practicar el remordimiento porque ya hice algo para contrarrestar eso. Hay cosas que pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Hay cosas de niveles ya muy impactantes donde no se va a poder restituir. A lo mejor estamos hablando de una vida, a lo mejor estamos hablando de cuando yo no lo he hecho, pero planear lastimar a alguien físicamente de algo que ya no va a haber, le dejes una cicatriz, ya no va a haber alguna restitución, no se va a poder. Pero de alguna manera tienes que aprender a no tener el remordimiento y la culpa. Si lo haces de corazón, no tiene por qué quedarse eso ahí. Porque sí nos va hundiendo. Yo en mi caso, como te digo, hoy ya regañé a mi niña, voy a comer porque no sé qué hacer para sentirme mejor. Entonces no estaba teniendo la misma actividad física, ¿sí? Y me es tan presente, darme cuenta, pues siempre he practicado el deporte y haciendo conciencia de esto, siempre me he levantado muy temprano a hacer ejercicio. Yo me levantaba a hacer el cardio en la mañana y mi niña de meses, se iba a un silloncito, se levantaba y se ponía ahí donde yo estaba haciendo el ejercicio. Entonces todo perfecto, pero luego llega una edad en donde es más exigente y yo llevo 5 minutos en la caminadora y decía yo que no se despierte porque voy a estar en el ejercicio y me va a bajar 3 minutos, voy a lograr otros 2 minutos en el ejercicio y me va a bajar otros tantos. Entonces ya se volvía algo muy complicado para mí. Y yo notaba que yo me estaba enojando. Yo me estaba enojando y hacía algo para descargar mi enojo ahí mismo. Que era, dame, o sea, todavía no es tiempo de que te levantes, dame mi tiempo para que haga mi ejercicio. Bueno, se hizo una dinámica a través de los años. No era siempre, obviamente. Pero cuando llegaba a pasar, yo ya sabía qué dinámica se iba a desarrollar. Y
y le temía la dinámica porque yo tenía que mostrar que no iba a dejar de hacer mi actividad porque todavía no era ni hora de que se levantara. Entonces fue muy pesado para mí porque yo sentía mucha culpa de no bajarme, de ser firme, de a veces de regañarla, o sea, todas esas cosas. Porque a fin de cuentas, con el carácter, la personalidad que yo tenía de chiquita, todo eso se me hacía un mundo. No era nada significativo, pero para mí la interpretación que le daba era enorme, ¿sí? Entonces yo duré mucho tiempo con muchas cosas y no quería impactarla de la misma manera, pero pues también el carácter de mi hija y el mío no son iguales. Así que son muchas situaciones que me llenaron de culpa con respecto a ella en ese tiempo. Pues no fueron cómodas, me imagino que muchas mamás están en la misma, ¿no? Cuando se dedican al hogar y quieren tener la casa limpia y no se puede. Son situaciones. Hay muchas que ya tienen esa inteligencia emocional y no batallan en manejarlas. Yo batallé mucho porque quería que siempre supiera que yo la quería que siempre estuvieran bien las cosas y pues la vida no es así. Entonces empiezo a darme cuenta de cómo me frustraba ese sentir de culpa. Bueno, empiezo a practicar reconocerla, restituir y no aceptar el remordimiento porque precisamente ya actué de manera contraria a mi error. Y entonces me doy cuenta que muchas veces, empiezo a identificarlo en mí, pero luego empiezo a identificarlo en otras personas, por ejemplo en mi esposo. Y luego reconocer ese sentir de culpa se me hizo muy fácil. No para usarlo a mi favor, porque también hay muchas personas que van a reconocer eso en ti y de ahí van a tomar lo que quieran. Qué interesante, ¿verdad? Y ojo, porque mucha gente funciona así. Van a obtener de ellos porque saben cuando sienten culpa. Y bueno, yo no lo usé a mi favor porque no me interesa, ya reconociendo esto y en mi nivel de conciencia, no me interesa obtener algo de alguien porque identifico cuando tiene culpa. A fin de cuentas todo eso se va a regresar. Pero pues ¿para qué me sirvió? Para evitar la manipulación, para evitar manipular a la gente, para evitar el estar esclavo de un sentir del pasado y pues para tener una libertad de vida, para tener una libertad de espíritu, para poder actuar de manera asertiva, con emociones reales, con emociones actuales, poder identificarlas y tomar mejores decisiones. Es muy importante, eso es muy, muy, muy importante, porque imagínate, así de sencillo, por un sentimiento de culpa, imagínate estar casado con una persona y ni siquiera saber que es por culpa. Son cosas muy, muy fuertes. Y tener una familia y tener hijos y en ese ambiente, en esa vibración, en esa conciencia, educarlos para que en algún momento, como ellos no van a poder reconocerlo, también tengan ese mismo tipo de vida. Son cosas muy fuertes y son cosas muy profundas. Pero por eso en las iglesias, en otras, no religiones, sino prácticas, te manejan que a nivel generacional puedes estar liberando
a toda una familia. Ay, mira qué inteligentes. Aquí me acaban de avisar. Precisamente por eso, porque si tú eres consciente de eso, lo vas a dejar de practicar y entonces vas a educar a tu familia, a otras personas de que no practiquen eso. Pero mientras no seas consciente y lo practiques y estés atado a culpas de cosas que pasaron hace muchos años y que no son tu responsabilidad o que ya hiciste algo para enmendarlas, ¿cuántas personas que vienen detrás de ti o que son de tu descendencia ya no van a estar practicando lo mismo y van a ser personas libres de ello? ¿No te has puesto a pensar? Pues sí, porque si egoístamente yo me doy a la tarea de evitar o de practicar esta habilidad de identificar cuándo está la culpa y hacer algo de manera inmediata, yo voy a estar bien, yo voy a ser libre. Pero quitando mi egoísmo, si yo en mi familia les doy la conciencia de esto para que se dejen de practicar la culpa, ¿cuántas otras personas van a tener un mejor estilo de vida? Oye, porque hay personas que por culpa se enferman. Desgraciadamente sí, hay personas que por culpa se han quitado la vida. Entonces, ¿cuántas personas no pueden liberarse si nosotros a conciencia practicamos esto? Y lo podemos promover o lo podemos comunicar a otras personas para que tengan una mejor vida. Porque va a pasar hasta cuestiones de salud, la persona va a estar más saludable, en cuestiones estas que no se ven, lo que son las vibraciones, pues como te digo, la culpa es una emoción que va muy pegada con la vergüenza y te mantienen muy, muy, muy bajo en una emoción muy densa. En cuestiones de religión, en cuestiones espirituales, pues estamos hablando de una esclavitud. La persona no es libre en su mente, no es libre en su actuar y cae en ese círculo vicioso. Entonces, ¿cuántas cosas buenas no crees que puedes empezar a vivir si aprendes a identificar la culpa, a darle su lugar, a actuar para contrarrestar el error cometido y sobre todo no dejarlo aquí, ¿no? Ya es pasado, ya no tengo nada que ver con esto, aprendí y dejas de cometer errores. Pues te lo comparto porque para mí me metí de lleno mucho tiempo en estar practicando, reconocerla y hacer algo al respecto, como para que ahorita yo pueda identificarlo en mí y también identificar cuando alguien me quiere hacer sentir culpable para que no me pueda manipular. Oye, en muchos sentidos esto funciona maravillosamente. Sobre todo, no quiero manipular a gente, no me interesa porque ya sé lo que viene de regreso. ¿Qué te parece? Si tienes alguna duda o si te gustaría profundizar un poco más en eso, pues me preguntas y te digo cómo le hice. Bueno, y ahora sí ya me voy porque este tema está increíble, está fascinante. Como te digo, tienes una vida y la vida tiene altibajos. No nos equivocamos porque somos seres humanos, pero qué padre tener la herramienta para identificar cuándo y qué se puede hacer, ¿no? Y sobre todo que no te quedes ahí en el pasado. Y que seas más libre, cada vez más libre, cada vez más libre. En cuestión espiritual, pues no hay mejor regalo que pueda haber aprendido de nuestro Señor Jesús. Y
Y pues, ¿cómo no lo voy a querer para los demás? ¿Cómo no?